elegantes en su diseño, precisas en su función, construidas con un objetivo: dar muerte. La maquinaria para ejecución tomó prestadas e inspiró muchos de los mayores inventos de la historia. Mecanizó el tormento y el terror. En la próxima hora veremos la ingeniería detrás de las máquinas de maldad. Máquinas de maldad. Máquinas antiguas. Las primeras máquinas de ejecución eran sencillas y tremendamente efectivas. Utilizaban las tres fuerzas básicas de la naturaleza: el fuego, la fuerza y la gravedad. Pero ¿cómo funcionaban estos antiguos dispositivos? La única forma de responder a esa pregunta es traer estas máquinas mortales de vuelta a la vida. Las ejecuciones, la tortura y la tecnología recorren caminos paralelos en la historia humana. Cada uno de los inventos básicos que han mejorado nuestra sociedad tiene tras de sí una historia oculta. Quienes sufrieron ejecuciones y torturas no solo han cambiado las sociedades donde vivían, sino que constituyen hitos que han cambiado el curso de la historia en otra dirección. En el año 570 a.C., las ciudades del Peloponeso experimentaron un gran crecimiento bajo el puño de hierro de los tiranos helénicos, quienes hicieron progresar a sus ciudades con una nueva tecnología, pero también fueron famosos por su crueldad. Aquí en la isla de Sicilia fue concebida una de las primeras máquinas de maldad: el toro de Falaris. El concepto del también llamado toro siciliano es sencillo, pero la ejecución es diabólica. Este mortal objeto también era un instrumento musical. Lo más interesante de este artilugio es que satisface la fascinación humana con la tecnología que hace que un objeto inanimado parezca animado. Para los antiguos griegos, el toro era un símbolo de poder absoluto. Es la razón por la que los minotauros llenan tantas páginas de su mitología. Una de sus múltiples deidades, Moloch con cabeza de toro, demandaba sacrificios humanos. El toro de Falaris podría ser un tributo a la adoración inicial y al sacrificio humano. Funcionaba así. Una puerta daba acceso al lomo y a una cámara oculta donde se colocaba a las víctimas. Luego se colocaban llamas bajo el vientre de la bestia. Instintivamente, si uno está encerrado en un espacio oscuro, uno sabe que no podrá salir. Surge el pánico y se generará una respuesta de tensión aguda, taquicardia, se tendrá un aumento en la tasa respiratoria y se inhalará mucho más rápidamente. Esencialmente se entra en pánico, especialmente cuando el toro comienza a calentarse. Básicamente, el toro siciliano era un horno humano, pero con un giro macabro. En el interior de la cabeza había un sistema de tuberías de bronce que convertían los gritos de alta frecuencia de la víctima que estaba siendo quemada en el bramido de baja frecuencia de un animal furioso. Nadie conoce la configuración exacta de la tubería en el interior del toro original, pero escritos históricos describen su aterradora musicalidad. Esta máquina de la muerte puede ser uno de los primeros intentos de crear un instrumento de viento sofisticado. ¿Pero es técnicamente posible convertir los gritos de una víctima en el sonido de un toro? La idea de colocar tubería enroscada en el interior del toro de bronce no es del todo descabellada. El efecto sobre el tono y la armonía del sonido sería similar al que causa un trombón. Los gritos de las víctimas en el interior del toro no pueden escucharse porque el metal actúa como una barrera de sonido. Las ondas de sonido no pueden atravesar materiales tan densos como el metal. Sin embargo, si el fuego calienta el aire en el interior del toro de Falaris, una víctima podría buscar el tubo en la cabeza del animal, tratando de inhalar aire fresco y luego exhalar mientras grita. Imagino a la víctima en el interior del toro de Falaris si solo había un lugar para respirar y gritar al mismo tiempo. Debe haber sonado como algo así.
Textos antiguos describen cómo el tirano Falaris quería probar las cualidades musicales del toro, por lo que encomendó al artista que lo construyó que entrara a él y gritara como alguien siendo torturado. Pero en un momento de maldad, el tirano cerró la puerta y encendió el fuego bajo el animal. La máquina funcionó y su creador fue la primera víctima del toro siciliano. Dejando de lado consideraciones acústicas, las propiedades metalúrgicas del toro lo convierten en un instrumento mecánico de tortura. Los antiguos griegos trabajaban muy bien el metal y ciertamente podrían haber construido una pieza de tamaño real. El bronce se funde a temperatura relativamente baja, a unos 950 grados centígrados. Es una aleación de cobre y estaño para una masa de media tonelada, que es lo que un toro de escala real pesaría. Probablemente hubiese sido preferible construirlo de láminas así. Si el fuego en su interior alcanzaba 300 a 500 grados, el bronce no se derretiría, aunque sí se ablandaría. En el toro de Falaris, el calor por conducción es el que mata a la víctima. Cuando se tiene una llama bajo el vientre del animal, se crea un patrón cilíndrico de calor que depende de la masa y envuelve al artilugio. Dependiendo del tamaño de la llama, el calor se distribuirá más o menos uniformemente en todo su interior. Para comprender cómo se transfiere el calor del bronce a la carne humana, el herrero Tony Zwalton ha inventado un sencillo experimento: construir un caldero de bronce y calentar carne de pollo en él. Es un metal relativamente ligero, pero cualquier persona en su interior no podría romperlo para escapar. El bronce se endurece casi como el acero cuando se martillea. Ahora estamos listos para cocinar. La carne del pollo simula la carne humana. Nos ayudará a visualizar qué tan rápido se transfiere el calor a una persona en contacto directo con el bronce. Probablemente logremos al menos 450 grados en el interior de esto. Puede verse cómo aumenta el calor, se pondrá al rojo vivo. ¿Ven cómo ya está rojo aquí? Esta zona está roja por el contacto con las llamas bajo ella. Y el pollo aún se está quemando. Pueden ver que es como cocinar en una sartén común. Si se aplica la llama directa, el pollo se incendia. El calor y el humo serían sofocantes en el interior. El dolor sería horrible y uno se quemaría hasta la muerte. Cuando la persona se coloca en el interior del toro, es similar a cocinar un pavo en el horno. Se quema en el exterior de la piel y lentamente se deshidrata el interior. Si se deja el tiempo suficiente, se endurecerá y se secará por completo. El calor lo cocinaría lentamente desde el interior hacia afuera. El calor extremo que rodearía a la víctima causaría un breve espectáculo musical antes de que la víctima perdiera el conocimiento. Solo podemos especular qué tan rápido mataba a sus víctimas el toro siciliano. En casos de deshidratación extrema, el tiempo de sobrevivencia es de menos de 10 minutos. Durante 16 años, el tirano condenó a todos quienes desafiaron su poder a cocinarse en el interior del toro. Cuenta la leyenda que Falaris disfrutaba tanto usando esta máquina que lo hacía durante la celebración de banquetes. Sus invitados escuchaban el bramido del toro y se usaban hierbas aromáticas e incienso para ocultar el olor de la carne humana al quemarse. Esto no es algo que fue hecho casualmente, era una fuente de entretenimiento. No sé qué tipo de persona podría haber concebido algo así. Es totalmente cruel, es totalmente sádico e inhumano. Textos antiguos señalan que el cruel toro fue lanzado al océano inmediatamente después que Falaris fue depuesto del trono en 554 a.C. Pero la tecnología del toro de Falaris aún subsiste. El sonido de esta máquina es de terror en una nota. Pero los instrumentos actuales de viento pueden generar una amplia gama de notas musicales. En una lista de los mayores descubrimientos de la humanidad, el control del fuego sin duda estaría en los primeros lugares. Pero además de contribuir al avance de la civilización, ha sido el instrumento de innumerables ejecuciones. Y no hay una máquina de maldad basada en el fuego más cruel que el hombre de mimbre. En el año 500 a.C., mientras la cultura helénica florecía y el imperio persa despertaba,
una máquina de maldad hacía cundir el pánico en lo que es hoy Europa Occidental. Cada 1 de mayo, las tribus celtas celebran la llegada del verano boreal. Rinden homenaje al momento del año cuando su ganado regresa a pastar a las llanuras cercanas. Incluso hoy en día subsisten festivales de Día de Mayo y Beltaine en Europa que celebran la llegada del verano, incluyendo este hombre de mimbre quemado en Escocia. Solo que ahora nadie es quemado. Fue el mismo Julio César quien documentó por primera vez en el año 58 a.C. el impactante ritual de ejecución pagana. La referencia del César es la única que nos ha llegado, no solo del evento, sino del hecho de que hubiese incorporado un elemento de sacrificio. Los antiguos celtas ataban a humanos y ganado en el interior de cada efigie. Julio César nos dice que las víctimas eran ladrones y prisioneros de guerra. Este evento no era solo un sacrificio, era un gran espectáculo público. Como la fiesta de independencia de hoy en día debía durar para mantener el interés de la multitud, no se quería que la hoguera durara solo unos minutos. Nadie sabe exactamente cómo los antiguos celtas construían al hombre de mimbre, pero el diseño debía ser suficientemente fuerte para soportar el paso de sus víctimas humanas y animales. La meta del sacrificio era agradar tanto a las deidades celtas como a los participantes en el espectáculo. Las llamas que saltaban hacia la noche hipnotizaban a los espectadores. Para lograr este efecto, los celtas envolvían la estructura en ramas altamente inflamables, pero el poder destructivo del fuego podría hacer colapsar a la efigie sin columnas centrales de soporte. Talaban árboles y los usaban como soporte. Era una forma muy fuerte y estaba fácilmente a su disposición. En grandes estructuras casi siempre se utilizaba un perfil cilíndrico. Solo recientemente comenzaron a usarse vigas y columnas de perfil cuadrangular. Es más fácil colocarle cosas, fácil de construir y de trabajar que un cilindro. En estructuras modernas como estacionamientos, vigas cilíndricas o cuadradas que manejan todas las cargas de compresión, si se coloca una carga sobre este cilindro, se obtendrá una fuerza igual o puesta en el piso contra el punto, así que el área del cilindro sostiene toda la carga. El grosor total de cada pierna determina cuánto peso puede soportar el hombre de mimbre. Piernas de mayor diámetro evitan que la estructura colapse en una hoguera abrasada por las llamas. Como regla general, a mayor grosor de las columnas que sostienen el torso, más tiempo permanecerá de pie la figura. Los antiguos celtas no tenían técnicas de carpintería tan avanzadas como para construir columnas de perfil rectangular, así que debían haber fijado las ramas con lianas para crear columnas cilíndricas. Aunque esta réplica moderna utiliza clavos, se basa en los mismos principios de ingeniería para soportar el peso en una posición alta. Como pueden ver, nos apresuramos para construirlo antes de que se ponga el sol para poder imitar lo que hacían los celtas y quemarlo en la noche. Utilizamos paja entrelazada para cubrirlo, funciona como yesca y a una temperatura muy baja encendería y transferiría la llama a la madera. Pero para los desafortunados atrapados en su interior, el fuego que se extiende rápidamente significaría una muerte agonizante. La velocidad de extensión y la duración total antes del colapso de la estructura siguen estando sujetos a debate. Lo más probable es que el calor no produzca una muerte instantánea y se sufre mucho dolor por las quemaduras y también se causan quemaduras en las vías respiratorias por el humo. La tráquea se inflamará. En resumen, lo que hace el fuego es secar a la víctima de adentro hacia afuera. Desde un punto de vista médico, tiene que ser una de las formas más dolorosas de morir. El fuego comenzará a destruir la madera desde afuera hacia adentro y en el caso de una columna o viga estructural, la parte externa es la más fuerte, es lo que sostiene toda la carga. El interior es la zona de acceso neutral. Esa es la razón por la que puede perforarse una viga sin degradar su integridad estructural, siempre y cuando se haga en su punto medio. Allá vemos a Rudy. Su peso está soportado por las vigas y no hay mucha madera allí. A diferencia de estructuras construidas para festivales modernos, esta réplica de 7 metros de alto tiene espacio para 3 humanos. La pregunta ahora es ¿cuánto tardará el fuego en derribar al hombre de mimbre?
El fuego instantáneamente sube hasta la inflamable piel de paja. El infierno abruma a las víctimas. Las llamas están fuera de control. Una vez consumida la yesca, el fuego ataca a la estructura. Estamos a una buena distancia y se siente el intenso calor. Ahora el fuego avanza hacia el centro de la madera. Y vean cómo están comenzando a quebrarse. El exterior está comenzando a ceder. Eso indica que la estructura se está debilitando significativamente. Si se coloca un peso sobre la estructura, esta colapsaría definitivamente. ¡Allí va! A final de cuentas, la gravedad y el peso del brazo hicieron que la estructura se levantara por completo hacia el lado opuesto. Así que en lugar de colapsar hacia un lado, todas las vigas cayeron por el peso del brazo que lo movió. Según esta demostración moderna, las antiguas hogueras celtas podrían haber ardido por varias horas. Aunque el hombre de mimbre es una máquina sencilla, demuestra técnicas estructurales que pueden hallarse en muchos grandes proyectos de construcción. Columnas modernas de acero y concreto pueden soportar grandes cargas y puentes usando las mismas técnicas de ingeniería que el hombre de mimbre. Tras dominar las máquinas basadas en el fuego y el calor, los antiguos verdugos hallaron inspiración en el invento más antiguo e importante del hombre, la rueda. El diseño sencillo y la física de la gran rueda o rueda de la tortura la convierten en una herramienta de muerte muy versátil. Nadie sabe con certeza la fecha de origen, pero probablemente fue introducida en los inicios del Imperio Romano para la ejecución de cristianos y traidores por igual. La rueda no solo transformó el transporte, revolucionó las técnicas de ejecución. Eso demuestra que en muchas oportunidades las ejecuciones, la tortura y la tecnología recorren caminos paralelos. El diseño de la rueda es sencillo. Se cubre la circunferencia de dos ruedas de carruaje con tablas de madera para crear un cilindro. El diseño permitía que la gran rueda rodara por la gravedad, rebotara en terreno rocoso y acelerara. Hicimos algunos cálculos básicos. Rodar colina abajo puede crear una fuerza igual a un choque de auto a 200 kilómetros por hora. A medida que rueda, el artilugio se acelera el movimiento. Cuando el cuerpo en movimiento golpea un objeto fijo como el piso, se crea una fuerza de impacto. Cada rotación sería como estar en un accidente automovilístico una y otra vez. No solo eso, mientras más avanza, la gravedad hace que se acelere más, con lo que los choques son más y más fuertes. Para que la rueda soportase ser lanzada colina abajo varias veces, se presentan varios desafíos de ingeniería. La rueda debe ser suficientemente ligera para ser subida de nuevo y suficientemente pesada para ganar impulso y soportar los fuertes impactos contra las rocas. La velocidad de giro aumenta cada vez más. La energía tiene que ir a algún lado y este dispositivo la dirige al cuerpo cuando se golpea contra el suelo. Los ingenieros escogieron un maniquí antropomórfico de 85 kilogramos para simular la ejecución. Es simplemente un tema de masa. Hay que elevar una masa a una altura dada. Eso nos dará energía potencial. Al bajar esa masa, se convierte en energía cinética. La gravedad actúa sobre ella y la hace bajar la colina. Indicadores de fuerza G colocados en el maniquí muestran los puntos de mayor impacto de heridas. Cada indicador salta al experimentar una cantidad específica de desaceleración instantánea. El impacto hace que la ampolla de fluido blanco se torne rojo. Los indicadores rojos de 50 Gs equivalen a un hueso roto, así que los colocaremos en áreas donde es posible tener un hueso roto. Una fuerza de impacto de 50 G es igual a un choque fuerte entre dos jugadores profesionales de rugby. Los indicadores naranja son de 75 Gs que indican trauma y hemorragias internas. Los colocaremos en el torso. Cuando el auto de la princesa Diana chocó en París,
Un impacto de 75 G aplastó una arteria en su pulmón. Un impacto de 100 Gs en la cabeza causa la muerte instantánea. Así que coloquemos un indicador verde de 100 Gs directo en la cabeza. Caerse de una bicicleta y golpearse la cabeza puede generar un impacto de 100 G. Colocaremos todos los indicadores. Puede verse que está en una posición extremadamente vulnerable. Generalmente la posición usual sería enrollarse en una posición fetal para proteger los órganos vitales. Lo que tenemos aquí es lo contrario, así que creo que en 3 o 4 revoluciones ya se habría muerto. Tenemos indicadores de fuerza G en su cabeza que nos sirven para medir el impacto en su cráneo, que será fatal. Sin embargo, cuando se analiza la cara es lo que golpeará primero, así que necesita un indicador colocado directamente en su rostro, especialmente porque la nariz está aquí y aunque una pelea normal, una ruptura de nariz no es muy grave, en esta situación el suelo viene desde esta dirección con fuerza suficiente para romper el tabique y hacer que penetre en el cráneo, lo que lo mataría casi instantáneamente. Bien, estamos atando nuestro maniquí a la rueda cara hacia arriba. Ya está asegurado aquí, Rudy. 3, 2, 1. ¿Sabes lo que realmente sucede? Lanza la cabeza hacia adelante con cada revolución. Creo que eso debe doler. Sí, debe doler mucho, de hecho. Sí, mucho. Bueno, vamos a dar un vistazo. Bien, en general diría que me sorprendió mucho lo lento que descendió la colina. La inestabilidad y el peso en el exterior frenó el impulso, pero al mismo tiempo pareció haber generado un efecto de látigo que pudo haber roto el cuello. Al rodar, la velocidad del círculo colina abajo haría golpear la cabeza contra el suelo. Y con ese movimiento tan fuerte de su cabeza, creo que habría fractura cervical. Los sucesivos impactos dispararon ambos indicadores de fuerza G en la cabeza del maniquí. Esto significa que la rueda de la tortura generó golpes mortales de 100 G. El descenso también activó los indicadores de 75 G en su pecho. Esto significa heridas mortales de ruptura de órganos. Según estos resultados, la muerte llegaría pronto, posiblemente de inmediato para el condenado a la gran rueda. No solo se tiene la fuerza de la cabeza al golpear el piso, sino cuando regresa se tiene el movimiento que causa un efecto de látigo, y es la combinación de la fuerza y la rotación de la cabeza lo que matará la mayoría de las veces. Incluso sin la fuerza aplicada en la nariz, creo que el efecto de látigo habría fracturado el cuello antes de que la víctima muriese de heridas internas u otra causa. La gran rueda causa muerte por impacto casi instantánea. Esto significa que el espectáculo de atar a un criminal a este artilugio enviaría un fuerte mensaje a los espectadores. La ley romana era altamente punitiva y fue por ello que la evolución de la rueda generó varias versiones diseñadas para una muerte más cruel. Se describen ruedas estrechas impulsadas por palancas. Los verdugos empujaban la manivela para hacer girar la rueda sobre fuego o púas. La gran rueda es, en parte, un testamento a la imaginación de la humanidad para ser capaz de utilizar un objeto cotidiano y aplicarlo para fines crueles e inhumanos. A medida que las antiguas ciudades griegas desarrollaron técnicas avanzadas de metalurgia y trabajo en madera, su comprensión del efecto de la fuerza y la presión para mecanizar la ejecución fue mayor. En el año 200 a.C., Esparta,
la ciudad guerrera del sur de Grecia crea una máquina con la capacidad de impalar mecánicamente a sus víctimas. Fue llamado el Apega de Nabis. El Apega es el heredero de una larga lista de figuras antropomórficas que llega hasta Homero. De hecho, Aristóteles y Arquímedes describieron muñecos articulados que se movían y parecían cobrar vida. Pero el Apega no era un juguete. Algunos expertos creen que el Apega es solo un relato usado como propaganda para favorecer las ambiciones del tirano espartano Nabis. Aparentemente, Nabis invitaba a los potenciales financistas de sus campañas a su palacio y les ofrecía un banquete. Después de mucho vino y persuasión, intentaba obtener todo el dinero posible para sus proyectos para la defensa de Esparta. Así fue como Nabis decía algo como, pues bien, si no puedo convencerlo, entonces quizás mi Apega tenga mejor suerte. Lo que quería decir que si no contribuía, entonces sería su última cena. Bajo la manta que cubría al Apega se hallaba una máquina muy avanzada. Para funcionar adecuadamente, el Apega contaba con un rostro pintado de forma realista que engañaba a la víctima. La máquina era impulsada por un resorte en tensión. En los brazos, conectados con bisagras, había púas listas para empalar. La premisa básica es contar con energía almacenada. Se tiene que inyectar energía al sistema y luego hacer que el sistema la conserve hasta que se libere instantáneamente con un gatillo o algo similar que active el resorte. Una placa en el pecho de la Apega servía de gatillo, liberando el resorte y condenando a la víctima. La cantidad de fuerza que uno tendría que almacenar y aplicar a una persona sería muy difícil de lograr en esa época. Esta historia asume que las víctimas del Apega estaban tan ebrias para pensar que la figura era humana o que eran obligadas a recibir el abrazo de la muerte. Puede verse en esta púa en particular que tiene un gran filo y no se requeriría mucho esfuerzo para penetrar la piel. El dolor de múltiples heridas punzantes en las extremidades superiores sería muy intenso. Los órganos vitales, incluyendo los pulmones y el corazón, estarían en riesgo inmediatamente y la vida estaría en peligro. Esta es una armadura personal básica y como puede verse al colocar la púa aquí y empujar, llegó a un cierto nivel de energía. Lo que tenemos ahora es un mecanismo similar al del Apega y uso la misma cantidad de energía. Sin embargo, toda estará concentrada aquí. 3, 2, 1. Como vemos, logramos una buena penetración. Puede ver que se requirió cierta energía, pues atravesó el material de base, pero hay una penetración de unos 5 centímetros, lo que ilustra con qué facilidad un instrumento de punta muy fina puede penetrar un cuerpo sin necesidad de tener la velocidad de un proyectil al salir de la mano. El Apega habría sido muy efectivo porque al penetrar la piel, el brazo hubiese continuado avanzando y penetrando en la carne hasta detenerse. Desde una perspectiva moderna, las púas impulsadas por resortes parecen un diseño sencillo, pero en realidad requieren una ingeniería y precisión técnicas muy avanzadas. El Apega de Nabis funciona como el mecanismo de resorte en una trampa para osos. Se tiene una tenaza simple. Esta es la palanca y este es el punto de pivote. Aquí está el objeto atenazado. Cuando se carga, tendría un gancho en el frente de forma tal que tan pronto como alguien venía a abrazarlo, lo liberaba y la persona quedaba aplastada. Si se trata de hacerlo a la inversa y levantar la pieza pequeña, es muy difícil de hacer, así que la ventaja mecánica está atrás de los brazos. Un resorte suficientemente grande para mover los brazos del Apega requiere mucha energía. El ingeniero resolvió este problema construyendo palancas muy largas para tensar el muelle. Debieron haber usado materiales muy primitivos y el mecanismo de palanca para apretar y capturar a alguien y penetrarla con púas es algo muy difícil. Si se usa madera, como en un arco y flecha, puede colocarse entre las dos palancas que sobresalen y fijarlos en un resorte. Para engañar a la víctima y hacerla creer que el Apega era real, se debían ocultar las largas palancas en su espalda.
El apega debía entonces ser colocado contra una pared con el mecanismo elástico oculto tras ella. Creo que sería como la ciencia ficción de esa época. Hay tantos dispositivos mecánicos detrás de esto para que funcione correctamente y es difícil engañar a la gente. Creo que no es realista que alguien sea capaz de crear un mecanismo de tenazas como este para inmovilizar a alguien y penetrarlo con púas en esa época. El resorte debía haber tenido que sostener una gran cantidad de peso. La persona atrapada lucharía por liberarse, así que trataría de separar los brazos y al menos que el muelle fuese lo suficientemente grande para mantener toda esa energía que tenía en la posición cerrada, no creo que funcionaría. Aunque la pega parece algo fuera de este mundo, no hay que olvidar que los griegos eran muy ingeniosos y sus tiranos particularmente imaginativos en aplicar la tecnología para fines inhumanos. Nuestra próxima máquina de maldad se asemeja a uno de los símbolos religiosos más poderosos: la cruz. La cruz cristiana proviene de la máquina de ejecución romana reservada para extranjeros y criminales comunes. En la actualidad, en las Filipinas, una secta cristiana fundamentalista ha reproducido las técnicas de crucifixión. Intentan demostrar su devoción religiosa durante la celebración del Viernes Santo. Estas crucifixiones modernas son supervisadas cuidadosamente para minimizar el dolor, pero el hecho es que llegan a ser insoportables. Este participante fue retirado tras solo 5 minutos en la cruz. El dolor es tan intenso para este fiel que debe bajar en menos de 1 minuto. Quienes practican estas modernas crucifixiones sienten la poderosa y mortal fuerza de la gravedad. Pero quizás no se den cuenta de que no es una reproducción fiel de la máquina de ejecución romana. Uno de los factores que unificaba el mundo romano era la consistencia en la urbanización. En cualquier ciudad romana, prácticamente se podía saber dónde hallar todo, baños, posadas y también el lugar para las crucifixiones. Los visitantes, ya fuesen ciudadanos romanos o quienes estaban bajo su yugo, pasaban cerca de estas áreas y podían darse una impresión del poderío de Roma. La crucifixión era parte de la propaganda romana. El mensaje era no rebelarse contra Roma, pues estas eran las consecuencias. Y la crucifixión estaba reservada solo para aquellos criminales que amenazaban la pax romana. Cualquiera que representara un riesgo o fuese percibido como una amenaza era crucificado. Y eso era lo que usaban para controlar las provincias y a toda la población. Realmente, mientras más tiempo se pasaba vivo en la cruz, más efectiva era desde la perspectiva romana. Tenemos un crucifijo de 4 metros de alto y trataremos de cavar alrededor de 1 metro. 1 metro, eso nos dará suficiente estabilidad una vez colocado. Cuando se piensa en la cruz romana, se tiene un dispositivo muy sencillo con un inmenso poder, la gravedad. Es una de las formas más inhumanas de morir. Causa dolor, humillación, tortura. Todo lleva a la muerte. Jeremy, vamos a colocarlo en el hoyo. Dale una mano allí. Bien, ahora giremos para que dé de frente hacia allá. Lo posicionaremos así porque los condenados debían dar la cara al sol naciente. Estaban expuestos a los elementos todo el día. La crucifixión en Roma constaba de un poste vertical de madera de entre 3 y 4 metros de alto. Una tercera parte del poste es enterrado firmemente en el suelo. Luego, un tronco más corto de alrededor de 1,80 m llamado patibulum es colocado sobre él en una unión macho y hembra. Cuando se coloca una persona en él, probablemente lo hacían para distribuir bien el peso entre ambos lados, de forma tal que quedará bien balanceado sobre el poste central en el piso. Siempre y cuando el poste también esté bien alineado, se tiene una estructura sólida. Básicamente, el poste vertical soporta todo el peso, no solo de la persona sobre la cruz, sino del madero horizontal en la parte superior. La estructura del crucifijo no contiene piezas móviles hasta que se coloca a la víctima. La gravedad hace todo el trabajo y el condenado se funde lenta y dolorosamente con la máquina. Sus brazos, por estar en ángulo, sostendrán probablemente el doble de carga que sostendrían en una posición vertical debido al ángulo en T en que se coloca a la víctima. Es como
En gimnasia, cuando se trabaja con las anillas, uno puede colgar todo el día de las anillas, pero cuando se trata de hacer la figura del Cristo, es casi imposible sostenerse. En el lugar de la crucifixión, sogas aseguraban los brazos extendidos de la víctima al tronco horizontal. Soldados romanos introducían púas de 20 centímetros de hierro en piezas de madera de olivo y luego en las muñecas de las víctimas. La mayoría de las cruces romanas tenían una forma de letra tau, como nuestra T moderna, pero no la T latina, a la que estamos acostumbrados cuando pensamos en la cruz, especialmente en Occidente. En la T latina, el segmento vertical sobresale del horizontal. La razón es que se trata de alzar a la víctima hacia la cruz. Si se clavan en el suelo al patíbulo, es decir, al madero horizontal, lo único que hay que hacer es alzar el conjunto, calzarlo en su lugar y listo. Esto implica que el poste vertical se deja instalado para múltiples ejecuciones. Solo el patibulum se saca del lugar de la crucifixión. Esto hace del crucifijo una máquina de ejecución increíblemente económica. Los científicos no están de acuerdo en cuáles partes del brazo pueden aguantar las púas. Estudios recientes indican que la brecha entre el cúbito y el radio, cuando se juntan en la muñeca, es el lugar más efectivo para sostener a una víctima de crucifixión. El mayor problema de hacerlo así es la posibilidad de dañar una arteria y que el condenado muera demasiado rápido. Así que lo que muchos expertos creen ahora es que los condenados serían atados con sogas y para llevar el dolor al máximo se pasaría el clavo a través de la mano. Por supuesto, si no se cuenta con sogas y solo se deja colgar de la mano clavada, existe la posibilidad de que la víctima caiga al desgarrarse la mano. Quizás la parte más cruel de la crucifixión es la introducción de los clavos en los pies, no por el inmenso dolor de las heridas, sino irónicamente por el alivio temporal que representa para el condenado. Según las teorías populares, la muerte en la cruz es causada por la asfixia. Cuando se cuelga, el diafragma está comprimido, así que cuando se inhala, no se puede exhalar. Una víctima de crucifixión instintivamente trataría de elevar sus pulmones para exhalar presionando hacia arriba con sus pies clavados al madero. Así se intentaría liberar el diafragma de la gravedad. Pero el acto de aplicar presión contra las púas en los pies reactiva los nervios en una renovada explosión de dolor. En suma, se sufre por el dolor en las manos y posiblemente en los pies, además de la dificultad para respirar, sin mencionar la exposición a los elementos, la deshidratación, el hambre, los animales salvajes o cualquier otro elemento. De cualquier forma, la fuerza de gravedad causa la muerte más dolorosa, pues explota constantemente las debilidades del cuerpo humano. Para una gran parte del mundo moderno, lo que comenzó como un dispositivo infernal de tormento, ahora sirve de humilde símbolo de la piedad religiosa. El crucifijo es una máquina de la muerte que se transformó en ícono de una de las más populares religiones de la tierra. A medida que el Imperio Romano lograba el apogeo de su poder y una cuarta parte de la población mundial era súbdita del César, creó una máquina de maldad con tecnología sin paralelo. Con una altura de 15 pisos, esta máquina de la muerte en la ciudad eterna era un logro de ingeniería sin rival. Fue erigido con 6 millones de kilos de concreto, pero oculto en su base se encontraba un elevador de alta tecnología. La estructura era el anfiteatro de Flavio, mejor conocido hoy como Coliseo Romano. La estructura que hoy conocemos como el Coliseo era solamente el más majestuoso de muchos similares en todo el imperio. La gente la considera una maravilla arquitectónica, pero nadie se da cuenta de que en sus entrañas había tantos dispositivos mecánicos. Era como una gran máquina. En el año 79 antes de nuestra era, el Coliseo ocultaba 2 pisos bajo la arena, una estructura de corredores que asemejaban catacumbas. Se le llamaba hipogeo. En estos oscuros pasajes, trabajadores creaban efectos especiales que sorprendían víctimas y vírgenes vestales. Hay 28 puertas falsas ocultas bajo la arena del piso.
Desde estos portales salían leones africanos y otros grandes depredadores para causar estragos y hacer correr la sangre de las víctimas. No se tiene idea de dónde provendrá este animal, pues es un estadio muy grande, miles de personas nos rodean, coreando por nuestra muerte, y se sabe que una enorme bestia salvaje saldrá para atacarnos. Se cree que los romanos resolvieron este problema construyendo una serie de elevadores de propulsión humana. El sistema de elevadores original se pudrió hace mucho tiempo, pero actualmente se construye una réplica usando modernos materiales para probar la teoría. Esta enorme estructura detrás de mí es nuestra versión de lo que sería el hipogeo en el Coliseo romano. El objetivo de este elevador sería abrir la puerta de la trampa y liberar a un animal, un tigre o un león, ante las víctimas que no se lo esperaban. Cada trampa con elevador requiere los músculos de los esclavos. Todos caminaban en círculo. A medida que empujaban las manillas en la rueda, la soga de lino se arrollaba alrededor de un poste. Esto aplica tensión en el resto de la soga, que pasa por una serie de poleas en todo su trayecto. Las poleas actúan como reductores de peso y permiten elevar rápidamente la jaula con el hambriento depredador en su interior. Si se tiene una polea arriba y una en el medio, así que por cada metro que se ale de la cuerda, la polea solo se moverá medio metro. Cada vez que se añade una polea, se divide el peso entre el número de poleas. Si se tienen 30 poleas, se divide el peso entre 30. Cuando la jaula llega casi a nivel del piso, una segunda soga libera el cerrojo de la puerta de la jaula. El depredador entonces sube una rampa que conduce hasta la puerta y salta a la arena. Con el depredador ahora en escena, un segundo sistema de poleas tensaba la soga y cerraba rápidamente la puerta, dejando al animal en la arena, junto a los condenados. Para probar físicamente si un sistema de reducción de peso por poleas puede alzar bestias hasta el piso del Coliseo, un león de 300 kilogramos es colocado en una jaula de acero. Un entrenador profesional supervisa la seguridad del felino y los humanos que trabajan en la máquina. El peso combinado del león y la jaula es de 1 tonelada, pero con este sistema de reducción de peso es de solo 300 kilogramos. Las poleas reducen 2/3 de la carga total. A lo largo de los siglos, miles de animales alimentaron la maquinaria del Coliseo, pero el número de víctimas humanas solo puede ser estimado. Aunque es casi imposible calcular con exactitud el número de víctimas fatales en los 400 años de la historia del Coliseo, se estima que está alrededor de 1 millón. Este número hace del Coliseo la máquina de la muerte más destructiva de la historia. Como máquina de ejecución, el Coliseo era perfecto, concentraba todo el poder animal. Pero a pesar de que los elementos y los terremotos han causado estragos en su estructura, la tecnología del Coliseo ha ayudado al avance de la civilización. Esto es muy parecido al elevador moderno que la gente usa todos los días. Hoy tenemos elevadores que funcionan utilizando los mismos principios de los instalados en el hipogeo. Solo que ahora no es probable que las puertas dejen salir a una bestia. Aunque los progresos en la tecnología básica hicieron avanzar a muchas sociedades antiguas, fueron usados para torturar y ejecutar. El hombre dominó el fuego, la gravedad y la fuerza para crear algunas de las máquinas más malévolas de la historia.